Buenas noches, hermanos, con cada uno de ustedes. Es una bendición tenerlos nuevamente conectados, como cada martes y jueves, donde el Señor apartó este tiempo para poder recibir de Él esa enseñanza poderosa que edifica a sus hijos y que nos hace vivir en convicción y fe en el Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy creemos por fe que el Señor se moverá de una manera sorprendente en la vida de cada uno de nosotros y traerá una revelación especial para el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen hambre y sed del Señor? Amén. ¿Cuántos han venido así con esa expectativa de lo que Dios hablará a nuestro corazón el día de hoy? Amén, gloria a Dios. El Señor sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Amén. El Señor sabe las luchas, las batallas, los miedos que podemos tener en algunos momentos de nuestras vidas. Y el Señor, como sabe lo que siente su pueblo, como sabe lo que sienten sus hijos en su corazón, es que Él aparta una palabra siempre poderosa para poder edificarnos, para poder traer paz a nuestros corazones, para poder traer esa convicción que el Señor quiere que tengamos siempre, en todo momento, ¿verdad? Hasta que Él vuelva a venir por su remanente, por sus hijos, por su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar de un personaje muy conocido en la Biblia. Hoy día vamos a tocar un personaje que ha causado mucha polémica en la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar de un personaje que yo sé que todos los conocen, al menos un poquitito, pero yo sé que todos lo conocen. Este personaje, a pesar de haber sido alguien que Dios eligió para que gobernara una ciudad, un pueblo, Dios le permitió a él avanzar y llegar hasta donde él llegó. Pero ustedes de repente a medida que vamos a ir hablando de él, ustedes van a decir, pero qué locura, ¿no? ¿Cómo Dios pudo permitir que este hombre avanzara todo lo que avanzó siendo como era? ¿No? Siendo como era. Pero nosotros entendemos, los hijos de Dios, que cuando Dios hace algo, no lo hace sin pensar, ¿verdad? Cuando Dios hace algo, es que Él tiene un propósito a través de cada cosa que el Señor hace. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que las cosas que Dios hace siempre traen un propósito detrás de ellos? Amén. Dios siempre tiene un propósito, porque nosotros vamos a aprender, nos vamos a fortalecer, nos vamos a despojar, vamos a ser transformados. Todo va a pasar en nuestra vida con todo lo que el Señor permite que suceda a nuestro alrededor. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos han estado así comiéndose las uñas por lo que se está viviendo en el Perú ahora? Algunos se están comiendo las uñas, ¿verdad? ¿Algunos se están comiendo las uñas? ¿No? Algunos dicen sí, algunos dicen no. Amén. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? En el Señor. Yo compartí algo en Facebook el día de hoy. No sé si lo vieron. Compartí algo en Facebook el día de hoy que decía, que dice que para el Señor los seres humanos son nada. Que Él tiene el poder sobre todo. Él tiene la potestad arriba en el cielo, abajo en la tierra, que Él decide qué se hace y no va a haber nadie quien pueda cambiar eso. Nuestra confianza tiene que estar siempre en el Señor. Salga quien salga elegido, hermanos. Salga quien salga elegido. Nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor, porque de Él depende todo. Él es el que tiene el poderío, la soberanía. Y Él es el que siempre va a guardar a su pueblo. Nosotros los hijos de Dios tenemos en nuestro corazón esa confianza, esa tranquilidad y esa paz que solo Dios nos da de saber esperar en Él. El Señor va a cumplir su palabra, porque dice su palabra que en Él las promesas son un sí y un amén. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. El Señor va a cumplir su palabra. Sus promesas se van a cumplir. Se van a cumplir cuando Él dice que en los postreros días los últimos serán los primeros. Amén. Y el Perú está direccionado a eso, a ser el primero. Así es que confiemos en la voluntad del Padre. Sea como sea, Él se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer para que su nombre sea glorificado siempre. Amén.
Bien, empezamos entonces en nuestra enseñanza. Ya, todo esto tiene que ver algo por ahí, está relacionado con lo que estamos viviendo en este tiempo, con nuestro tema del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de nuestro famoso personaje de la Biblia. ¿Han oído hablar de Nabucodonosor? ¿Cuántos han oído hablar de Nabucodonosor? Un rey de Babilonia. Amén, el rey de Babilonia. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, amén. ¿Sí? ¿Era el rey de Babilonia? Era el rey de Babilonia. ¿Y Babilonia cómo era? ¿Qué era Babilonia? Babilonia era una ciudad pagana, una nación pagana, porque idolatraba a muchos dioses paganos. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? Dice que Nabucodonosor persiguió a varios judíos, los llevó esclavos a Babilonia, destruyó Jerusalén, hizo lo que quiso con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, y el Señor se lo permitió. Amén. El Señor se lo permitió. Él era el rey de Babilonia. Él era el rey de una ciudad pagana, donde se adoraban dioses paganos, donde no tenían como Dios a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. No lo tenían. Amén. Ellos adoraban a dioses paganos, como les vuelvo a repetir. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una ciudad que adora dioses paganos no va a hacer lo que Dios le manda. Va a ir en contra de lo que Dios manda. Amén. Por eso hago énfasis en esto. Porque no va a amar a su prójimo como Dios nos pide que lo amemos. Porque no va a tener humildad, sino que va a ser soberbio. No va a ser obediente, sino va a ser desobediente. Y es por eso que hago énfasis en que ellos eran un pueblo pagano. Pero aún así, siendo un pueblo pagano, Dios le permitió a ellos, permitió que sucediera que este rey destruyera Jerusalén, que llevara a muchos judíos cautivos, permitió que se llevaran a los judíos cautivos, como le vuelvo a decir, y que destruyeran el pueblo de Dios, y que gobernara sobre todas las ciudades. El Señor se lo permitió, porque el Señor tenía un propósito detrás de todas esas cosas que sucedían. Quizás el pueblo de Jerusalén en ese tiempo no lo entendía. Quizás en ese momento el pueblo de Jerusalén se preguntaba, Señor, ¿por qué nos dejas en manos de este perverso? ¿Por qué no has hecho algo para rescatarnos de las manos de este perverso? De repente el pueblo de Israel se preguntaba, Señor, ¿por qué a nosotros? El pueblo de Israel quizás Jerusalén estaba preguntándose o se hacía muchas preguntas de cómo Dios, con el poderío que tenía, con las promesas que les había hecho, con todo lo que Dios era, cómo permitía que esto sucediera en su tierra santa, en su pueblo. Yo me imagino cómo habrán estado esos judíos que se iban en cautiverio, se iban esclavos hacia Babilonia, hacia esa ciudad pagana. ¿Qué habría pasado por su mente? ¿Verdad? Es como cuando nosotros pasamos por una tribulación, a lo Job pasamos por una tribulación y decimos, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué no estás conmigo, Señor? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué? Pero cuando nosotros estamos bien, decimos, ay Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, Señor, y todo lo que tú digas, yo te creo, amén. Pero cuando llega el momento de que Dios te tome la prueba de eso que hablas, de eso que dices, de eso que proclamas, que vociferas, ahí es cuando viene a mostrar cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Porque es muy fácil decir a los cuatro vientos que creemos en Dios. Es muy fácil decir a los cuatro vientos que tenemos fe, pero cuando llega la prueba, cuando Dios nos toma el examen para pasar a otro nivel espiritual,
¿Cómo respondemos a eso? ¿Cuál es nuestra verdadera condición espiritual? ¿Hay fe como un grano de mostaza? ¿O nos está faltando esa fe que el Señor quiere para que Él diga que somos de su agrado? A veces es necesario que venga una cosa tras otra para que nosotros nos fortalezcamos en fe. Y quizás el pueblo de Jerusalén pasó eso en manos de este hombre. No lo sabemos. Pero hoy día vamos a escudriñar la palabra del Señor para ver qué es lo que el Señor nos habla acerca de Nabucodonosor, este rey de Babilonia. Amén. Vamos a Daniel 4. Vamos a Daniel 4. Este libro de Daniel, este capítulo 4, es un poquito largo, así es que vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda hasta una hora prudente, y lo que no se pueda concluir hoy lo vamos a concluir el día jueves, ¿ok? Pero yo les voy a pedir su total atención, porque yo creo, estoy convencida de que hay algo especial que Dios nos quiere hablar a través de su palabra el día de hoy. Es algo diferente a todos los martes y jueves que hemos estado llevando. Hoy hay algo especial que el Señor quiere que nosotros como su pueblo, como sus hijos, entendamos. Porque de esto va a marcar algo en nosotros, un antes y un después en nuestra fe. Así es que estemos atentos a lo que el Señor hoy nos va a revelar a través de su palabra. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Gloria sea al Padre. El título de esta enseñanza es Daniel 4, pero el título que está dentro de la palabra de Dios dice La locura de Nabucodonosor. ¿Cuántos supieron de que Nabucodonosor se volvió loco? Se volvió loco, dice la gente, y dice la palabra la locura de Nabucodonosor. ¿Cuántos saben de esta historia, de que él entró en locura? Hoy día la van a conocer, ¿amén? Miren que Nabucodonosor era un hombre al que Dios se le había revelado, aún siendo un hombre pagano, Dios se le había revelado en sueños, en visiones, se le había revelado. Y tenía a alguien especial a su lado, que aún no mereciéndolo, tenía un hombre especial a su lado. ¿Ven cómo Dios tiene orquestado todo, armado todo, tiene el control de todo? Porque aún habiendo estando este rey que era pagano, que era un hombre que hacía todo lo contrario de Dios, Dios le puso a un varón de Dios a su lado. Dios le puso. Nabucodonosor pensaba en su mente que él lo había elegido, pero no se daba cuenta o no entendía que Dios tenía control de todo. Y si tenía a este hombre a su lado, era porque Dios lo permitió. Porque algo a través de su vida quería hacer en la vida de este hombre. Amén. Así es que vamos atentos a lo que dice la palabra del Señor. Yo, el rey Nabucodonosor, empieza la palabra de Dios hablando Nabucodonosor. Dice, yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Acá podemos entender algo de este rey. Una de las cualidades que él tenía es que él era muy religioso, muy espiritual. Solo que estaba equivocado. La verdad no le había sido revelada, o no lo había entendido y no lo había atesorado en su corazón. Él era un hombre espiritual, pero adoraba dioses paganos. ¿Entienden? Él adoraba a dioses paganos, era espiritual, solo que se dirigía a dioses equivocados, en vez de volcar su corazón al Dios soberano. Y aquí es cuando se cumple que Dios nos dice que nosotros somos hechos cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu que se conecta con lo divino, con lo espiritual. Amén. Y él dice, lenguas que habitan en todo el país, que la paz les sea multiplicada. 2, es conveniente que yo dé a conocer las señales y los milagros
que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Acá se estaba dirigiendo a nuestro Dios Altísimo. Acá se estaba dirigiendo a él, porque versículos anteriores ya Dios le había mostrado cosas a través de la vida de Daniel. Amén. Hemos escuchado que Daniel fue un hombre que cuando Nabucodonosor llegó a imponer su imperio, su doctrina, sus leyes, él mandó a escoger a los más sabios, a los más entendidos de Jerusalén. Y los mandó a preparar para que ellos le sirvan al rey. Entonces ahí vio la gloria de Dios en sus hijos, en Daniel y sus amigos. Entonces él ya tenía testimonio, él ya había visto el poder de Dios a través de Daniel, ya lo había visto. Y es por eso que él habla así en este capítulo y dice, es conveniente que yo dé a conocer las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cómo es posible que Dios use la vida de un hombre pagano que aun cuando reconocía que el Dios Altísimo había hecho milagros en su vida, él seguía adorando a dioses paganos? Si él, siendo de esa manera, daba honra y gloria a Dios por lo que había hecho en su vida, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, debemos de dar gloria y honra al Altísimo por lo que hace en nuestras vidas? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuántos de nosotros cuando amanece le dices gracias Señor por el milagro de vida? Gracias Señor porque hoy en mi casa no faltó el alimento. Gracias Señor porque hoy todos estamos sanos y estamos con bien. Porque donde quiera que fuimos tú nos regresaste con bien a nuestro hogar. Los milagros que Dios hace contigo. Las señales que hace contigo cuando responde una oración que clamas. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios debemos honrar a nuestro Padre por los milagros y las señales que hace en nuestras vidas? Nabucodonosor, teniendo su corazón quizás lejos de Dios porque adoraba a dioses paganos, reconocía que Dios había hecho señales y milagros en su vida. ¿Cuánto más tú y yo debemos reconocer eso? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno. Sempiterno. ¿Qué quiere decir sempiterno? Que no tiene fin. Que no tiene fin. Él reconocía que el reino de Dios era un reino eterno, que no tenía principio ni fin, que era eterno, lo reconocía. Él proclamaba a los cuatro vientos que Dios era así y que eso hacía. ¿Cuántos de nosotros proclamamos que nuestro Dios tiene su reino eterno? Que no tiene principio ni final. ¿Por qué nos preocupamos por los gobernantes de este mundo cuando nuestro Dios es el que gobierna todo? Y su reino no tiene fin. Y su reino prevalece. Y su reino está por encima de todo. Dice su palabra, ¿quién es el hombre para Dios? El hombre no tiene poder sobre Dios. El hombre puede disponer, querer, ilusionarse, imaginarse con muchas cosas. Pero quien tiene el poder absoluto y la última palabra para obrar es nuestro Dios amado. Nabucodonosor lo reconocía. Nabucodonosor hoy nos hace recordar que el reino de Dios está sobre todo. Y que no hay potestad en la tierra que pueda estar por encima de él. Nabucodonosor, teniendo el poder que tenía en la tierra, siendo el gobernante más poderoso sobre la tierra,
que todos los pueblos le temían, que su imperio había crecido gigantescamente y todas las naciones a él se rendían. Ese hombre reconocía que el reino de Dios era eterno, que el reino de Dios estaba por encima de todo. Decía, cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno. Su señorío va de generación en generación. Nunca termina. Va de generación en generación. ¿Qué más decía Nabucodonosor? Otra vez vuelve a decir, yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Miren, la palabra de Dios hoy te revela. Muchos impíos pueden gozar en los lugares que tienen de poderío, pueden gozar de tranquilidad y de prosperidad. Una tranquilidad falsa, una prosperidad falsa, porque esa no es aquella que viene del Señor. Porque así como el Señor levanta, también trae abajo. Y aquí Nabucodonosor reconocía, dice, yo gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Viene el 5, pero tuve un sueño que me espantó. Tuve un sueño que me espantó. Ese rey que todos temían, tuvo un sueño que le causó temor, le causó miedo, le causó incertidumbre. ¿Qué dice la palabra? Tuve un sueño que me espantó y mientras yacía en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaron perturbado. Me dejaron perturbado. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Quién nos da paz a nosotros? Dios. Y la paz que Dios da, ¿se parece a la que el mundo da? No, ¿no es cierto? La paz que el Señor da es una paz que sobrepasa, dice su palabra, todo entendimiento. El mundo afuera puede estar cayéndose en 1000 pedazos, pero tu corazón está tranquilo. Pero tú estás en paz, porque sabes en quién has depositado tu confianza, porque sabes en quién tú crees, porque sabes quién es el que te sostiene, porque sabes que pase lo que pase, quién es tu ayudador, tu consolador, tu protector y tu salvador. Nosotros, los hijos de Dios, lo sabemos. Y en momentos de aflicción y tribulación lo llevamos a la práctica. Lo llevamos a la práctica. Todo lo que el Señor te revela es para que tú sepas afrontar cada situación que se presenta en tu vida. No es para que lo tengas solo de conocimiento. Es para que lo pongas en práctica. Nabucodonosor no sabía esto porque él no era un hijo de Dios. Y cuando tuvo este sueño dice que le espantó porque las imágenes, las visiones, y es como el enemigo te ataca, es como el enemigo trabaja en tu mente, te hace alucinar, te hace ver visiones, te hace ver imágenes que solo te perturban, que te quitan la tranquilidad, que te quitan el sueño, la paz, el gozo. A Nabucodonosor, todas estas cosas venían a su mente. Y él no tenía el discernimiento de poder entenderlo. Porque aquel que tiene discernimiento es aquel que teme al Señor. Y él no temía al Señor. Su corazón estaba dividido entre lo que creía de Dios y lo que sentía en su corazón adorar, que eran sus dioses paganos. No tenía una entrega total a Dios. Por eso esas imágenes que venían a su cabeza, esas visiones que tenía acerca del sueño que había tenido, dice que lo perturbaban mucho. Lo perturbaban. Y es lo que pasa hoy en día con muchos hijos de Dios. Las cosas que suceden a tu alrededor te perturban,
te quitan la paz, te quitan la tranquilidad. En vez de poner tu confianza en aquel que debes de confiar. En vez de doblar tus rodillas y decirle, Señor, mi confianza está puesta en ti. Sea lo que sea, yo aceptaré tu voluntad, porque sé que tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Nabucodonosor estaba perturbado porque él no era un hijo de Dios. Y hoy nosotros debemos de entender y recibir bien esta palabra del Señor, porque ya lo que el Padre nos quiere decir a través de su palabra. Dice la palabra de Dios: por eso mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia. Dice que como él tuvo ese sueño, como tenía esas imágenes y todo eso que lo perturbó, llamó a todos los sabios, dice que llamó a los sabios de Babilonia. Dice, por eso mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia. Buscaba respuestas acerca de ese sueño, de esas imágenes, de esas cosas que él había visto. Dice, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Para que me dieran a conocer la interpretación del sueño, dice. Y vinieron magos, astrólogos, hechiceros y adivinos. Y yo les conté mi sueño, pero ellos no me pudieron decir lo que significaba. Hay mucha gente que va a estar a tu alrededor, a la que tú le vas a contar lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y ni una de ellas te va a dar la palabra que llene tu corazón. Porque lo que tú estás esperando es una palabra que te quite la ansiedad, que te quite toda esta intranquilidad que tienes. Pero la estás esperando de alguien que tus ojos ven. Pero la estás esperando de otro ser humano. Mas no estás yendo a buscar esa respuesta, esa paz, esa tranquilidad de aquel que lo da todo. Lo que él había hecho era llamar a los magos, a los sabios, a los hechiceros, a los adivinos, y dice que a todos les contó sus sueños. Pero ninguno de ellos le pudieron decir lo que significaba. Ninguno de ellos tuvo esa revelación de lo alto para decir lo que ese sueño significaba. Ninguno de ellos les pudo decir a él o te pudo decir a ti lo que estaba en este tiempo sucediendo. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer en el Perú en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está esperando de los peruanos en este tiempo? ¿Qué es lo que está queriendo el Señor para obrar? Si el Señor hubiera querido que la respuesta se dé, ya hace rato lo hubiera hecho. El Señor lo que está haciendo es probando tu fe, probando tu confianza, probando esa confianza que debes de tener en tu Dios Altísimo, no en las encuestas, no en el periodismo, no en lo que dice la televisión, no en lo que dice la radio, sino tu confianza puesta en lo que el Señor dice y hará en su pueblo. ¿Por qué nos dejamos perturbar por las cosas del mundo? Nabucodonosor estuvo perturbado, dice la palabra de Dios, y llamó a todo el mundo, escuchó a todo el mundo y nadie le dio respuesta. Tú escuchas a todo el mundo y nadie te da respuesta, porque la última palabra la tiene el Señor. Y es en eso en lo que debes descansar. Y es en eso en lo que debes poner tu confianza. Señor, yo no sé lo que pasa en este tiempo, no sé a quién quieras poner como presidente, mi confianza está puesta en ti, porque sea lo que sea, el que me va a cuidar, el que me va a sostener, el que me va a sustentar, el que me va a abrir camino, eres tú, Padre, nadie más. No hay hombre en este mundo que lo haga, sino solo tú, papá. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Nabucodonosor escuchó a todo el mundo
Y escuchó a tal, tenía el poder de traer a los más sabios, tenía el poder de traer a magos, tenía el poder de traer a astrólogos, tuvo el poder de traer a todos, pero nadie le dio respuesta, porque la respuesta no venía de ellos, porque la respuesta no venía de ellos. La respuesta venía del Dios Altísimo. La palabra de Dios dice, finalmente, en el 8, se presentó ante mí, dice Nabucodonosor, finalmente se presentó ante mí Daniel. ¿Quién era Daniel? Un hijo de Dios, un mensajero de Dios, aquel que tenía una relación con el Padre, aquel que al Padre le revelaba todo para darlo a conocer. Se presentó ante Nabucodonosor el indicado, el elegido, al que Dios había apartado para llevarle esta palabra al corazón de este rey. No fue cualquiera, hermanos. Fue un hombre que tenía integridad en el Señor. Fue un hombre que confiaba en el Señor. Fue un hombre que no se dejó contaminar por las cosas del rey, sino que permaneció fiel al Señor. Fue un hombre que en su corazón tenía esa convicción al Padre. A ese Dios lo puso al lado de este rey. Y fue él el que le trajo la respuesta a este rey. ¿Quién tiene la última palabra en cualquier situación? Nuestro Dios. Y el Señor se va a dar a conocer, hermanos, y que no se sorprendan las cosas que el Señor hará, porque en sus manos de Dios estamos. Amén. Dice la palabra de Dios. Finalmente se presentó ante mí Daniel, también llamado Belsasar. Ustedes saben de que cuando Daniel fue uno de los elegidos, los más sabios elegidos, para que sean preparados para servir al rey, el rey les cambió de nombre. No era Daniel, sino Belsasar. Y Belsasar significaba caudillo de Bel. Bel era un dios pagano de ellos. Entonces Belsasar significaba caudillo de Bel, de este dios pagano, ¿no? Ellos eran como servidores de este dios pagano y por eso que le cambiaban el nombre a ellos, ¿no? Pero su nombre que Dios le había puesto a este varón era Daniel. Dice, también llamado Belsasar como el nombre de mi Dios, dice Nabucodonosor. Nabucodonosor, acá en la palabra dice que le cambió el nombre a Belsasar, como se llamaba su Dios. Y el nombre de su Dios era caudillo de Bel, caudillo, servidor, ¿verdad? Príncipe Bel, algo así era. Entonces dice la palabra que como el nombre de mi Dios, dice, en quien habita el espíritu de los dioses santos. Para Nabucodonosor, a ver, les pido que tengan su agüita ahí para que estén tomando su agüita y no se me queden dormidos porque esta palabra tiene que todo el mundo oírla. Amén. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor dijo que en Daniel estaba el espíritu de los dioses. Pero nosotros sabemos que eso no era así, ¿verdad? Que en Daniel no estaba el espíritu de los dioses en el que Nabucodonosor creía, sino que en Daniel estaba el espíritu de Dios. Que Dios le había dado un don especial a él, porque cuando ellos pasaron este tiempo de prueba, que pidieron no contaminarse con la comida del rey, dice que cuando se presentaron delante del rey fueron los más sabios de todos, los más entendidos de todos y los que se habían guardado para el Señor. Y dice Dios que como eso lo vio con agrado, dice que les dio inteligencia, conocimiento sobre toda letra y ciencia, pero a Daniel le añadió el don de revelación, de interpretación de los sueños. Dice la palabra de Dios. A Daniel le añadió ese plus por cuanto él fue el que lideró a los amigos a que mantuvieran esa integridad delante del Padre. Amén. Le añadió ese regalo especial a Daniel le dio. Y era lo que Daniel iba a necesitar en este tiempo para trabajar al lado de este rey Nabucodonosor. Amén. ¿Se dan cuenta? Que todo lo que Dios hace
es con un propósito. ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios da, lo da con un propósito? ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios te añade, lo añade con un propósito para la glorificación del Padre? Amén. ¿Se dan cuenta que es así? Entonces no tengamos temor de lo que pasa. No tengamos temor porque todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Es para que un plan de Él se cumpla. Es para que el propósito de Dios se dé. Porque no va a haber nadie en este mundo que interfiera en los planes de Dios. Lo que Dios ha dicho, lo hará. Y no hay quien le lleve la contraria. No existe ser que esté por encima del Padre. Así es que descansemos en el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que quien habita el espíritu de los dioses santos, dice. Yo le conté mi sueño y le dije, Nabucodonosor le empieza a contar su sueño a Daniel. Amén. Y le dice, Belsasar, jefe de los magos, según entiendo en ti radica el espíritu de los dioses santos y ningún misterio te es oculto. Amén. Nabucodonosor en este momento estaba reconociendo los talentos y dones que Dios le había dado a Daniel. Le dice, entiéndanlo bien, oigan bien esto, miren lo que le dice, espérenme, ya, le dice, hazme saber, perdón, les dice, entiendo que en ti radica el espíritu de los dioses santos y ningún misterio te es oculto. O sea, para Nabucodonosor, Daniel todo lo sabía. Y si vamos a la palabra de Dios, entendemos que Dios le dio a Daniel inteligencia, conocimiento sobre toda letra y ciencia. O sea, Daniel lo sabía todo. Para todo él tenía una respuesta, porque Dios se lo había permitido que así sea. Y encima Dios en su inmensa misericordia y amor le da el que él pueda interpretar sueños. Y eso justo era lo justo y necesario que Daniel necesitaba para mostrarse en este tiempo. Y le dice, hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Hazme saber lo que significan estas visiones. En otras palabras le dijo, solo tú eres el único que me lo puede explicar y decir. Nadie más me lo puede decir. Y le dice eso. Viene el 10. Lo que yo veía en mi mente, le comienza a contar el sueño Nabucodonosor, lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Dice, era de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podían alimentarse todos. Miren lo que estaba viendo Nabucodonosor en su sueño, ¿no? Era un árbol grande, 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 que de todos los sitios lo podían ver, dice. Y en su árbol, y en ese árbol que veía, dice que todo el mundo lo veía, que era hermoso follaje, abundante fruto, dice, y que todos podían alimentarse de ahí, dice la palabra, dice Nabucodonosor, que ese era su sueño. Dice, todas las bestias se refugiaban bajo su sombra. En sus ramas animaban todas las aves del cielo y de él se alimentaba la humanidad entera. Miren la visión de Nabucodonosor, ¿eh? Dice que de ese árbol que había sido visto en su sueño, en su revelación que había tenido, dice que toda la humanidad entera se alimentaba de ese árbol, dice. 13. Mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente, vi descender del cielo a un vigilante santo. En su sueño dice que vio descender del cielo a un vigilante santo, que a gran voz clamaba, derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle el follaje y esparzan su fruto. Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra
y a las aves que anidan en sus ramas. 15. Pero dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces y sujétenlas con cadenas de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Dejen que lo empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias y entre las hierbas del campo. Que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia y que transcurran sobre él 7 tiempos. 17. Esta sentencia la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere y atemoriza y entroniza a Él al hombre más humilde. Hasta ahí, eso era todo el sueño que Nabucodonosor había tenido. Amén. Que se lo había contado a Daniel. Dice, yo el rey Nabucodonosor he tenido este sueño, me dice. Y tú, Belsasar, o sea, Daniel, me dirás qué es lo que significa, porque todos los sabios de mi reino no han podido decírmelo. Pero tú sí puedes dármelo a saber, porque en ti habita el espíritu de los dioses santos. Él seguía reconociendo que solo Daniel podía interpretar ese sueño. A ver, atiendan acá, hermanos, dejen un ratito de leer lo que están leyendo y atiendan acá. Dice la palabra que él solo reconocía que Daniel lo podía interpretar, que solo Daniel le podía decir lo que ese sueño significaba. No había otra persona que lo pudiera hacer, porque Nabucodonosor reconocía que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos, se le llamaba, pero era el espíritu de Dios quien habitaba en el corazón de Daniel. Muchas veces nosotros, cuando vemos tantas cosas a nuestro alrededor, buscamos a alguien que esté lleno del espíritu para que nos dé esa palabra de ánimo, de consuelo, o esa revelación que nosotros necesitamos recibir para tener esa paz, ese gozo y esa tranquilidad en nuestro corazón. A veces hay cosas que nos perturban, a veces hay cosas que nos llenan de miedo y estamos esperando la palabra de aquel que Dios tiene su espíritu sobre él para que nos dé esa palabra que necesitamos. No está mal buscar un consejo, no está mal buscar algún hijo de Dios a quien tú veas como referente para que te dé esa palabra de ánimo, de aliento. Porque la palabra de Dios dice, mejor son dos que uno. Porque si uno cayera, el otro lo levantará. Porque dos tienen mejor paga de su trabajo. Siempre necesitamos a alguien. Porque Dios nos creó así. Y no está mal que si estás pasando por un momento de aflicción o de tribulación, busques a un hermano en Cristo para que ore contigo, para que te dé palabra, para que te fortalezcas, para que te animes y para que te levantes de la situación en la que estás. No está mal. Eso no es debilidad. Eso al contrario, es fortaleza, es valentía. Es querer crecer y conocer a Dios. Habla de humildad. Amén. Habla de humildad. Dice que él le contó todo su sueño a Daniel. Se lo contó todo. Todo eso que lo había perturbado. Todo eso que le había quitado la paz, la tranquilidad. Se lo contó a Daniel. Y dice la palabra de Dios en el 19. Durante casi una hora, Daniel, también llamado Belsasar, quedó atónito. Daniel se quedó sorprendido con eso que escuchó. Se quedó sin palabras, porque él sabía lo que significaba. Porque él sabía lo que Dios le había mostrado a Nabucodonosor. Él lo sabía y se quedó atónito. Se quedó así en shock. Dice la palabra, se quedó atónito y sus pensamientos lo perturbaban.
Dice que este sueño que Nabucodonosor le contó a Daniel, dice que lo dejó, uno, sin palabras, y dos, que lo empezó a perturbar. Y lo empezó a perturbar no porque él se llenaba de miedo, ojo, sino que lo empezó a perturbar porque él tenía compasión por Nabucodonosor, porque no sabía cómo explicarle lo que Dios iba a hacer, porque no sabía cómo decirle lo que su sueño significaba. Le daba pena, en otras palabras, decirle. Y es como cuando a veces a nosotros nos viene a la mente, cuando alguien viene y nos dice, mira, que mi vida está así, mi vida está así, y a nosotros nos da pena decir, mira, que si tú sigues en esto, las consecuencias van a ser estas. Pues mira, Dios te manda a que perdones. A veces el decirle eso a alguien, es hacerlo reaccionar a esa persona de una manera que quizás nosotros no esperamos. Porque es tanto el dolor que puede estar cargando que no le es fácil asimilar esta palabra que Dios le está revelando. Entonces nosotros tenemos que entender cómo Daniel se sentía en este momento. Dice que Daniel se quedó atónito y sus pensamientos lo perturbaban. Pero el rey se dio cuenta de eso. Nabucodonosor se da cuenta de eso y le dice, pero el rey le habló y le dijo, Belsasar, que no te perturben ni el sueño ni su interpretación. Le dijo, le dio la confianza de que le diga, sea lo que sea, dímelo, suéltalo de una vez, le dijo. Suéltalo ya, no te lo quedes, dímelo de una vez. Sea lo que sea, lo voy a escuchar. Sea lo que sea, le hago frente, no hay problema. Dímelo nomás, le dice. Y le dice, y Daniel le responde, mi señor, que el sueño y su interpretación, miren lo que les dice Daniel, con esa sabiduría que Dios había puesto en él. Le dice, mi señor, que el sueño y su interpretación se hagan realidad en tus enemigos y en los que mal te quieren. O sea, Daniel estaba diciendo que se compadecía tanto de él por lo que le iba a venir, que él le pedía, o sea, quería de que eso que Nabucodonosor había tenido no le pase a él, sino que le pase a sus enemigos, a los que le buscaban hacer el mal, y no a Nabucodonosor. Porque Daniel sabía que cuando Dios manda o cuando Dios ejecuta algo, no hay nadie quien lo pare. No hay nadie quien lo pare. Cuando Dios quiere corregir, cuando Dios quiere enseñar, no va a haber nadie quien lo pare. El Señor te revela, el Señor te dice, mira, en esto estás fallando, eso estás haciendo mal. Y Dios no dice, mañana te castigo. No, ojo, porque Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios malo. Dios te revela esto que estás haciendo mal y te da un tiempo para que tú lo cambies. Te da un tiempo para que lo cambies. Porque dice su palabra que nosotros vamos camino a la perfección. En ningún momento en su palabra dice que cuando nosotros lo recibimos quedamos igual. No. Dice que los hijos de Dios van camino a la perfección. Es decir, que los hijos de Dios van transformando su vida, van cambiando en ese proceso y van mejorando. No se quedan igual. No siguen arrastrando a su viejo hombre. No siguen arrastrando sus viejas debilidades. No siguen arrastrando sus viejas costumbres. Los hijos de Dios van camino a la perfección, despojándose, mejorando, siendo nuevos en Cristo Jesús. Si eras amargado, la amargura se te va. Y viene a ti un espíritu de bondad, de amor, de paz, dice la palabra de Dios. Si antes no perdonabas, dice la palabra de Dios que hoy eres perdonador, porque perdonas 70 veces 7 al día. Amén. Creo que se han quedado
¿Congelados? Ah, no, era mi idea. No, sí están, sí están. Amén, sí están. Gloria a Dios. Dice entonces, respondió y dijo, mi Señor, que el sueño y su interpretación se haga realidad en tus enemigos y en los que mal te quieren. 20. El árbol que viste crecer y hacerse fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y podía verse desde los lugares más lejanos de la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y del cual se alimentaban todos y bajo cuya sombra se refugiaban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, es su majestad. Es usted, le dice. Ese árbol era usted. Y es muchas veces lo que Dios hace con cada uno de nosotros. A veces Dios nos levanta, permite que crezcamos tanto, que lleguemos hasta lo más alto, que tengamos todo lo que hemos querido tener, ¿no? Que tengamos todo lo que hemos querido tener, que lleguemos a esa posición donde siempre hemos esperado, donde siempre hemos anhelado, donde siempre hemos querido. El Señor dice que a veces nos lleva hasta allá, como lo llevó a Nabucodonosor. Todas las ciudades dependían de Nabucodonosor. Todos los reinos lo conocían a Nabucodonosor. De su reino se alimentaban todos. De todos los reinos lo buscaban a él, se beneficiaban de lo que él hacía y decía. Todos lo conocían, él era un árbol muy grande y todos lo veían. Y a veces Dios te da esa fama, a veces Dios te permite llegar así de lejos. Pero ¿qué sucede para que Dios te baje de ese lugar? Miren lo que dice la palabra. Dice, es su majestad, que ha crecido y se ha hecho fuerte. Y se ha hecho fuerte, pues su grandeza ha aumentado hasta alcanzar el cielo. Y su dominio llega hasta los confines de la tierra. Le dice, le comienza a hacer recordar y le comienza a hacer ver hasta dónde Dios le había permitido avanzar. Hasta dónde Dios le había permitido llegar. Se lo hace recordar, se lo hace ver a Nabucodonosor. Y le dice que Dios se lo estaba haciendo recordar a través de ese sueño. Dios se lo estaba mostrando a través de ese sueño, de esa visión se le estaba mostrando. Y miren lo que le dice, ha alcanzado hasta el cielo y su dominio llega hasta los confines de la tierra. 23. En cuanto al vigilante santo que su majestad, que el rey Nabucodonosor vio descender del cielo y que decía, corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen la cepa de sus raíces en la tierra y entre la hierba del campo y sujétenla con cadenas de hierro y de bronce y que lo empape el rocío del cielo y que viva entre las bestias del campo hasta que transcurra sobre él 7 tiempos. Dice el 24, la interpretación es la siguiente. El Altísimo, o sea Dios, ha dictado su sentencia sobre usted, sobre su majestad, sobre el rey. Ha dictado su sentencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios le advirtió, que Dios le habló, Dios le avisó, le dijo, cambia esto, esto no me gusta, quítate esto de encima. Tú no debes actuar así, no debes de hablar así, no debes de pensar así, no debes de actuar así. Pero al parecer a Nabucodonosor le entró por una oreja y le salió por la otra. Y siguió actuando como a él le parecía, no como Dios se lo había revelado anteriormente. A veces la palabra de Dios llega a nuestras vidas a través de una enseñanza, a través de la palabra que alguien te da, a través de una canción, a través de un mensaje, un domingo en la televisión, ahora, o en las redes, ahora que se da aquí. Y la palabra llega a tu vida, pero sin embargo haces caso omiso. Dios te dice, sé mensajero de amor y paz, y sigues ofendiendo, insultando, dañando el corazón.
El Señor te dice, sé perdonador y sigues guardando odio, resentimiento y rencor. El Señor te dice, sé compasivo, sé misericordioso y sigues tratando mal a las personas que están a tu alrededor, que son tu prójimo. Y las enseñanzas y la revelación que Dios está haciendo a tu vida te entra por un oído y te sale por el otro. Y cuando llega la sentencia de Dios, como le llegó a Nabucodonosor, te espantas y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me quitas esto? ¿Por qué permites que esto pase? Y no te das cuenta que a causa de tu desobediencia y de tu soberbia es que las consecuencias llegan a tu vida. Y la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor era esa. Daniel le dice, el Altísimo ha dictado su sentencia, ya dijo lo que va a hacer. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, lo hace. Sea bueno o sea malo, lo hace. ¿Qué dijo? Ha dictado su sentencia sobre usted, majestad, mi señor, y su majestad será expulsado. Miren lo que hizo Dios. Dios no dijo, bueno, ya lo voy a entender. No, porque Dios ya le había dado oportunidades, porque Dios ya le había hablado, porque Dios ya le había mostrado su poder, lo que Dios podía hacer y lo que Dios quería hacer, ya se lo había mostrado. Y le dice, será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Cuando nosotros llenamos de orgullo y de soberbia nuestro corazón, Dios nos trae hasta lo más bajo. Nos hace caer a lo más bajo. A donde no encuentras ayuda. A donde sientes que estás solo. A donde pierdes todo. Y todo lo que te fue dado te es quitado. Ahí te lleva el Señor. Ahí. Para que te dé, no para avergonzarte ni para humillarte. Lo hace para que te des cuenta que sin Dios nada eres y nada puedes hacer. Y tuvo que dictar esta sentencia sobre este hombre. Y le dijo, serás expulsado de entre los hombres y habitarás entre las bestias del campo. ¿De quién iba a depender ahí Nabucodonosor entre las bestias del campo? ¿Quién alimenta a las bestias del campo? Dios. ¿O es que alguno de nosotros va al África y le dice a los leones, aquí les he traído su comida, leones, aliméntense? Lo primero que hace el león es comerte a ti. Y de ahí se come lo que le has traído, ¿no? Entonces, a esos animales, ¿quién los alimenta? A las bestias del campo, ¿quién las sustenta? Nuestro Señor. Entonces, Nabucodonosor, que era expulsado de entre los hombres, se iba a vivir con las bestias, según el sueño que Dios le estaba revelando. Lo iba a quitar de entre los hombres y lo iba a mandar a donde las bestias. ¿Para qué? Para que dependiera exclusivamente de Dios. Porque antes lo había tenido todo. Porque antes era él el más, el que todo podía, el que todo tenía, el más solvente, el que decía, le pago a este y le pago al otro y que me sirvan. Ese que tenía sirvientes, ese que todo le hacían, ese que tenía en su mesa hasta en abundancia, a ese Dios lo estaba mandando a vivir con las bestias. Lo estaba quitando de los hombres para mandarlo allá. Y mira lo que dice la palabra. Habitar entre las bestias del campo. Lo alimentarán con las hierbas del campo. ¿Quién hace crecer las hierbas en el campo? Amén, nuestro Señor. Con las hierbas del campo se alimentará, como a los bueyes, y se bañará con el rocío del cielo, con la lluvia que manda ¿quién?
Dios se bañará, se aseará. Ya no se bañará en su tina con agua caliente y sus sirvientes le estén echando el agüita, lo estén enjabonando, ya no tendrá su ducha española, ni su tina, ni su jacuzzi, no. Ahora iba a estar en el campo y el rocío, dice, y el rocío del cielo lo iba a bañar. O sea que Nabucodonosor iba a depender literalmente, exclusivamente de Dios. Porque para comer, Dios se lo iba a proveer. Para bañarse y asearse, Dios se lo iba a proveer. Porque él estaba acostumbrado a tenerlo todo. Y esa fue la sentencia. Dios le dio donde más le dolía. Dios le dio ahí. Por eso es que cuando tu economía está afectada, lo primero que haces es desesperarte, angustiarte. Y ahí es cuando doblas más tus rodillas y clamas. Ahí es cuando las mejores oraciones te salen. Ahí es cuando ya no te levantas a las 5, sino a las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana. ¿No? Así sucede, ¿no? Cuando se te van las comodidades, cuando se te va lo que te daba control, tranquilidad, seguridad, cuando se empieza a afectar eso, ahí es cuando más dependiente de Dios te haces. Y a veces Dios tiene que valerse de esas cosas para captar tu atención. O de repente tus fortalezas han sido otras. Otras han sido tus fortalezas. Y es que Dios va a ir ahí, a ese punto, para poder hacer las cosas de esa manera. Amén. Y nosotros vamos a tener que aprender a tener control de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y el que entrega ese reino a quien Él quiere. Miren, 7 tiempos, 7 años pueden ser, 7 meses, 7 semanas, no lo sabemos, pero el número favorito de Dios es el 7. En 7 días se hizo todo, amén. En 6 días se hizo y el 7º el Señor descansó. Le gusta el 7. Y le dijo, 7, transcurrirá, dice, perdón, a ver, ¿dónde estamos? Transcurrirá hasta que su majestad reconozca, dice, transcurrirá hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres. El Señor es Rey, arriba en el cielo y abajo en la tierra. El Señor reina arriba en el cielo y abajo en la tierra. El Señor tiene su poderío arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sobre los ángeles y sobre los humanos. Es el poderío del Señor. Es el Señor domina, manda, reina. Arriba en el cielo y abajo en el cielo. Y otra cosa maravillosa que le dice, Él entrega ese reino que tú tienes, rey Nabucodonosor, el Señor se lo entrega a quien Él quiere. Eso que Dios te dio a ti, hoy día lo puedes tener tú, y mañana Dios se lo puede dar a otro. Porque Él se lo da a quien Él quiere. A quien Él quiere. Si tú, recibiendo las bendiciones que Dios te da, no te sabes guiar, no sabes ir por el camino que Dios te dijo que fueras, que Dios te marcó que debías de caminar, entonces las cosas te son quitadas a ti y son entregadas a quien Dios quiere.
Por eso hemos leído en otros capítulos que dice que el Señor hace trabajar y amontonar al impío para dárselo a quien agrada a Dios. El Señor le da a quien Él quiere. Y todo lo que pasa por las manos de Dios es santificado y bendecido. Y el Señor se lo dijo a través de Daniel a Nabucodonosor. Le dice en el 26, en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, cuando soñó eso, le dice, eso significa que el reino de usted, mi señor, que el reino de Nabucodonosor, dice, se mantendrá firme. O sea, Nabucodonosor va a ser enviado a vivir con las bestias, pero su reino se mantendrá firme, no cambiará nada, el Señor lo cuidará. Mientras que él, en este lado donde ha sido enviado, va a ser tratado para que llegue al lugar, para que llegue al reino que Dios le dio y gobierne como Dios quiere. A veces Dios te va a quitar del lugar donde te puso, porque aún te falta pulir muchas áreas, porque aún te falta cambiar lo que tienes que cambiar para el Señor. Dios te va a quitar de ahí. A veces es necesario que el Perú pase por toda esta tribulación, esta angustia, para que los peruanos sepan en quién ponen su confianza. Y así puedan recibir de esas bendiciones que estoy segura que el Señor tiene para esta nación. La confianza no está en el hombre. La confianza tiene que estar puesta en tu Señor. Porque Él escogerá las autoridades arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y tu deber como hijo de Dios es someterte a ella. ¿Amén? ¿Qué más dice la palabra? Dice, las raíces del mismo árbol. Eso significa que el reino de su majestad de usted se mantendrá firme. Luego de que su majestad reconozca, su reino se mantendrá firme, le dice. ¿Ya? Nadie te lo va a mover, porque Dios ha dicho que nadie te lo va a mover, va a estar firme. Pero, le dice, pero le da una condición. Ojo, escuchen acá. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme, luego de que su majestad, luego de que el rey Nabucodonosor reconozca que quien gobierna en el cielo, reconozca de quién es el que gobierna en el cielo. Su reino se mantendrá firme solo si el rey Nabucodonosor reconoce quién es el que gobierna en el cielo. Si nosotros los hijos de Dios reconocemos quién es el que gobierna en el cielo, entonces no tengamos temor, porque el reino de Dios se hará acá. El reino de Dios se pondrá de manifiesto acá en la tierra y nosotros lo veremos. Dice Nabucodonosor, le dice, ¿no? Perdón, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál era? A ver, creo que es el 28. Ok, dice, y su majestad reconozca quién gobierna en el cielo. 27, por lo tanto, acepte su majestad mi consejo. Miren lo que le aconseja Daniel a Nabucodonosor. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados impartiendo justicia. Quiere decir que Nabucodonosor era un dios, un rey injusto. Era un rey injusto. Porque lo primero que le aconseja Daniel a Nabucodonosor, le dice, redima sus pecados. Redima sus pecados. Era un pecador delante del Señor. Y lo primero, y esta es una revelación que Dios trae a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es redimirnos. Es pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Lo primero. Y le dice, sus pecados, impartiendo justicia, actuando con justicia, actuando de una manera correcta.
sin ofender, sin humillar, sin maltratar, sin aprovecharse, sin tratar mal al prójimo, impartiendo justicia. Y sus iniquidades, tratando a los oprimidos con misericordia. Imparta justicia y sea misericordioso. No los oprima, no les señale sus pecados, no los haga sentir mal, no los ofenda, no los humille. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que usted ha estado haciendo mal. Y el Señor quiere que usted haga eso, que actúe con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Si usted ahorita se arrepiente, eso que Dios ha sentenciado para su vida se puede revocar. Si usted se arrepiente, le estoy aconsejando, arrepiéntase, redima sus pecados, pídale perdón al Señor, imparta justicia. A todos esos que ha tratado con iniquidad, que los ha oprimido sin misericordia, vuélvales a Él, pídales perdón, trátelos bien, trate con misericordia. Y le dice, tal vez así su tranquilidad sea prolongada. Tal vez así Dios ya no quiera hacerle todo esto que había sentenciado. ¿Qué pasó después? Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. La palabra lo afirma. Que sí le sucedió. Que sí le sucedió. ¿Por qué le sucedió? Porque no oyó la palabra de Dios. Porque no oyó lo que el Padre le estaba mandando a decir. Porque le entró por una oreja y le salió por la otra. Porque cuando Dios le dijo, arrepiéntete, él no lo entendió. Actúa con justicia, no lo entendió. Actúa con misericordia, no lo entendió. Y la palabra dice, y todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 29, pero 12 meses después, miren cuánto tiempo Dios le dio para que esta revelación de su sueño, él lo entendiera y se volviera al Señor, ¿verdad, hermana Marcelina? ¿Verdad? Dice que, miren el tiempo que le dio, dice, pero 12 meses después de esta revelación, 12 meses después, mientras se paseaba por el palacio real de Babilonia, mientras que Nabucodonosor se paseaba en su palacio, dice, exclamó Nabucodonosor, ¿acaso no es esta la gran Babilonia? Que con la fuerza de mi poder, dijo Nabucodonosor, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, he constituido como sede del reino. ¿Qué pasó acá con Nabucodonosor? Se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, se llenó de altivez, se creyó mejor que todos y creyó que con sus fuerzas había levantado lo que en ese momento él tenía. Y no se había dado cuenta que todo lo que él había, hasta donde él había llegado, era porque Dios así lo había permitido con un propósito. Él se llenó de soberbia, de orgullo. Y miren lo que pasó. Todavía estaba hablando el rey. Él todavía justo estaba hablando, estaba diciendo todas esas cosas. Y dice, estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía, oigan esto lo que dijo esta voz. A ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Miren lo que les dice. A ti, Nabucodonosor, se te hace saber que el reino te es arrebatado. Te lo es quitado. Te lo es quitado. El Señor con su propia voz le dijo, te hago saber en este momento que ese reino del cual tú te jactas, que has edificado con tu inteligencia, con tu sabiduría, con tu fuerza, con tu poder,
te ha sido quitado. Porque todo lo que empleaste ahí te lo di yo, dijo el Señor. Se lo dio Dios. Y Dios quita y se lo da a quien Él quiere. Y le fue quitado todo. Y a veces nosotros, por ser tan testarudos y orejones, a veces lo perdemos todo. Se nos es quitado la economía, la empresa, tu casa y todos tus bienes te son quitados porque no entendiste para qué Dios te lo dio. Porque tu corazón se llenó de soberbia, quizás de egoísmo, quizás de envidia, de celos, de contienda. Quizás se llenó de todo, menos de lo que Dios quería que tengas: justicia, misericordia, amor, compasión. Le dijo el Señor, esa voz del cielo le dijo: serás expulsado de entre los hombres y vivirás entre las bestias del campo. Esa revelación fue la que Daniel le trajo a Nabucodonosor. Amén. Entonces quiere decir la palabra de Dios que lo que Dios dice lo cumple. Lo que Dios dice lo cumple. Te guste o no te guste, Dios lo cumple. ¿Qué más le dijo? Y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. 33. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor y fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. 34. Pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Mira, ahí se cumple la palabra. Dios te da tiempos. Dios te da tiempo. Y los tiempos que el Señor pone, los cumple. Pasó los 7 tiempos que el Señor dijo, y en ese momento le vino la cordura a Nabucodonosor. ¿Para qué le vino la cordura? ¿Para qué le vino la cordura? Es la pregunta. La cordura le vino para que él testificara delante de Dios si había aprendido la lección o no había aprendido la lección. Dice la palabra de Dios que por fin el tiempo se cumplió, que por fin, pero al fin del tiempo, de las 7 temporadas que el Señor dijo, de los 7 tiempos que el Señor dijo, se cumplió el tiempo. Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que Él hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino, y se me dio mayor grandeza, más de la que tenía se le dio a Nabucodonosor. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Alabado sea el nombre del Señor. Llegó el tiempo en el que el Señor había dicho que Él recobraría la razón. El Señor en ese momento le dio la cordura para que Él con su boca declarara que el Dios Altísimo
era el que tenía poder arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que él podía decidir a quién le daba su reino y a quién no. Lo reconoció, recobró la cordura, y dice el Señor que todo le fue devuelto, y aún más le añadió el Señor. El Señor se agrada de sus hijos cuando sus hijos entienden el propósito por el cual Dios lo está pasando, los está transformando, los está moldeando. Esos tiempos que Dios te permite, eso es que pases tú, y a veces Dios tiene que quitar muchas cosas para hacerte entrar en razón y darte cuenta, y que tú te des cuenta de que sin Dios nada eres y nada puedes hacer. Nabucodonosor, teniendo la investidura que tenía, el poderío que tenía, delante de Dios no era nada. Delante de Dios no era nada. Porque no hay nadie quien tenga mayor poder que Dios. No hay nadie que tenga soberanía como la tiene Dios. No hay nadie que decida qué se hace arriba en el cielo y abajo en la tierra como lo hace Dios. Y dice el Señor, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios, a ellos que se creen que tienen el control de todo, a esos que se creen que tienen el dominio de todo y el poder para hacer y deshacer como quiera. A esos Dios los trae abajo. En esos son donde Dios se enseñorea y se glorifica. Así es que no tengas miedo a lo que el hombre dice. No tengas miedo a lo que el hombre dice, que ya se creen gobernantes o dominantes sobre todo, porque Dios es el que tiene la última palabra, y Él es el que gobierna arriba en el cielo y abajo en la tierra, y resiste a los soberbios. Así es que confiemos en el Señor. Esta es una palabra poderosa que el Señor ha hablado a nuestro corazón, y ha permitido que se dé desde el principio hasta el final. Y que a través de la vida de este rey Nabucodonosor podamos darnos cuenta lo que Dios es capaz de hacer, y los tiempos de Dios, y cómo Dios obra, y las oportunidades que te dan, y al fin donde Dios te quiere llevar. Así es que, hermano y hermano, yo les digo en esta noche que nosotros pongamos nuestra confianza en aquel que tiene control de todo, en aquel que gobierna arriba en el cielo y abajo en la tierra. No tengamos temor del hombre, porque el hombre para Dios nada es. Amén. Así es que esta palabra quede grabada en sus corazones, y no solo sean oidores, sino también hacedores de lo que Dios hoy les ha revelado. Que esta palabra haya sido de edificación para la vida de cada uno de ustedes, para traer confianza, para traer convicción, para saber por dónde dirigirnos y de qué manera dirigirnos en los caminos del Señor. El Señor tiene un propósito para todos. El Señor nos quiere dar aún en abundancia, pero necesitamos entender que nuestra confianza está puesta en Él, y que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene del Señor. Amén. Los espero el próximo jueves con una nueva enseñanza que el Señor ponga en nuestros corazones para poderlas compartir con ustedes. Que tengan una noche bendecida. Dios los bendiga. Hermana.